Hola, bienvenidos al Reloj de Arena. Mi nombre es Nicolás Estrada y este es un canal de videos sobre fundamentos de mecánica de suelos producido desde el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de los Andes en Colombia. Este es nuestro primer video sobre el tema de esfuerzos en el suelo y vamos a abordar este tema en tres subtemas. Vamos a empezar por una pequeña introducción. Luego discutiremos el concepto de los esfuerzos efectivos y finalmente introduciremos una de las fuentes de esfuerzos en el suelo, que son los esfuerzos geostáticos. Bueno, el concepto de esfuerzos es un concepto muy probablemente natural para muchos de nosotros que estudiamos ingeniería o carreras afines. Cuando hablamos de esfuerzo, hablamos básicamente de la densidad de fuerza por unidad de área. Por ejemplo, si imaginamos el sistema que vemos en esta imagen, un bloque sometido a una fuerza compresiva, y pensamos en un plano interno del material cuya normal sea colineal con la fuerza, podemos imaginar en ese plano interno un esfuerzo, en este caso en la dirección normal, que llamaremos sigma, y ese esfuerzo pues podemos calcularlo como la fuerza F dividido por el área transversal A. El razonar en términos de esfuerzos o el representar las acciones en términos de esfuerzos es algo muy conveniente, porque al hacerlo nos liberamos del tamaño del objeto y pasamos a analizar estos efectos, como lo decíamos ahora, en términos de su densidad por unidad de área. Ahora, en un material como el suelo, resulta que hay varios esfuerzos que podemos calcular e identificar con diferentes orígenes o diferentes significados físicos. Por eso es necesario que hagamos esta clase introduciendo entonces los diferentes esfuerzos que podemos identificar en un material multifásico como lo es un suelo, sus diferentes significados físicos y, bueno, más adelante usaremos estos conceptos para calcular diferentes cantidades o para analizar diferentes fenómenos importantes en el suelo, como lo son los asentamientos o la resistencia al corte. Entonces, empecemos analizando algunos sistemas sencillos. El primer sistema que vamos a analizar es el que se muestra en la parte izquierda de esta diapositiva. ¿A qué corresponde? Supongan ustedes un recipiente de forma cilíndrica y ese recipiente tiene como una especie de pistón que se representa aquí en color gris, es decir, una tapa que puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo. En la parte superior de ese pistón estamos aplicando una fuerza que llamamos F mayúscula y en la parte inferior ese pistón está conectado a un resorte que a su vez está conectado con la base del recipiente. ¿Sí? Es lo que representamos por la línea negra en zigzag. Y adicionalmente, ese espacio interno de ese recipiente, en donde está el resorte, vamos a suponer que está lleno de agua a una determinada presión. Sí, el agua es representada acá por el color azul claro. Y en ese sistema vamos entonces a hacernos la pregunta de ¿cuál es la fuerza que está soportando o que está sintiendo ese resorte? Para contestar esa fuerza, como lo hacemos usualmente en estática o en mecánica de materiales, para calcular la fuerza del resorte, lo que vamos a hacer es imaginar un diagrama de cuerpo libre. Es decir, vamos a cortar una sección de nuestro sistema de análisis, que en este caso va a ser la mitad superior, y vamos a reemplazar todo aquello que ya no está en nuestra figura por su efecto, por la fuerza que eso que quitamos ejerce sobre aquello que dejamos. En este caso, ¿cuáles son esas fuerzas? Entonces, bueno, pues por un lado, como decíamos, el agua está a una cierta presión que hemos llamado U, que se aplicará sobre toda el área que cortamos nosotros. Y por otro lado tendremos la fuerza del resorte, que llamaremos F'. Este sistema está en equilibrio, por lo tanto, la suma de fuerzas verticales tiene que ser nula.
Eso nos lleva a afirmar que la fuerza externa, F, la fuerza total, si se quiere, pues es igual a dos contribuciones internas o es balanceada por dos contribuciones internas. Por un lado, por la fuerza del resorte y por otro lado, por la fuerza que ejerce el agua. Y esa fuerza que ejerce el agua es, por supuesto, la presión del agua, que hemos llamado U minúscula, por A, que sería el área transversal de la zona que nosotros cortamos en el sistema que estamos analizando. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la fuerza en el resorte, pues lo que vamos a hacer es tomar la fuerza total que es transmitida en esa superficie, que es F, y a esa fuerza total le vamos a restar el efecto del agua, que en nuestro caso es U minúscula por A. Analicemos ahora un sistema que se parece un poco más a un suelo, ¿sí? Un sistema compuesto por un material granular saturado de agua. Entonces, ¿a qué corresponde el esquema que vemos en esta diapositiva? Supongan ustedes un tubo puesto en posición horizontal. Ese tubo va a estar lleno de partículas y ese sistema va a estar saturado de agua. Es decir, todos los espacios libres que quedan en los espacios entre las partículas están llenos de agua. Por lado y lado de ese tubo vamos a confinar, digamos, nuestro sistema con dos pistones que se representan aquí en color gris y que podrían moverse libremente en la dirección o en el sentido horizontal. Y en la parte externa de esos dos pistones vamos a aplicar dos fuerzas F. Esas dos fuerzas F son iguales, por lo tanto este sistema está en equilibrio, no se está moviendo. Y así como lo hacíamos en el ejemplo anterior, nos vamos a preguntar ahora cuál es la fuerza, o mejor, cuál es el esfuerzo que está siendo transmitido en las interacciones entre las partículas. Ya no por el resorte, sino ahora por las interacciones como entre sólidos, ¿no? Entre partículas minerales que componen este suelo simplificado. Y así como lo hacíamos en nuestro ejemplo anterior, acá vamos a usar un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, la mitad izquierda de nuestro sistema. ¿Sí? Cortamos nuestro sistema aproximadamente por la mitad y entonces allí donde cortamos vamos a reemplazar aquello que quitamos por su efecto, por las fuerzas que eso que quitamos ejercen sobre eso que dejamos. Y nuevamente en este caso tenemos dos contribuciones. Por un lado tenemos las fuerzas entre partícula y partícula, que he llamado aquí FC, es decir, fuerzas de contacto. Esas fuerzas en un material real, por supuesto, son millones de fuerzas, no 5 fuerzas como lo vemos aquí en mi esquema. Y estas fuerzas, por supuesto, son de diferentes magnitudes y están aplicadas en diferentes direcciones. Lo que yo sí sé es que la resultante de esas fuerzas debe ser horizontal, puesto que las fuerzas externas que estamos aplicando son horizontales y nuestro sistema está en equilibrio. Y además de las fuerzas de contacto, tengo por supuesto la presión de poros, que nuevamente llamaremos U minúscula. Entonces, cuando hacemos el balance de fuerzas horizontales, porque como lo mencionábamos, este sistema está en equilibrio y por lo tanto la sumatoria de fuerzas horizontales debe ser nula, lo que observamos es que la fuerza externa, o la fuerza total, ¿cierto? La totalidad de fuerza que se aplica en cualquier plano vertical de este sistema, esa fuerza F, es igual a la suma de dos contribuciones, o puede descomponerse en dos contribuciones ya cuando pensamos en un plano interno del material. Una de esas contribuciones, que llamaremos nuevamente F', es la fuerza que corresponde a las interacciones entre partículas, y la otra es Fw, que corresponde a la fuerza que ejerce el agua a través de su presión U. La fuerza F', por supuesto, será la sumatoria de las fuerzas de contacto, y la fuerza Fw, como ya lo vimos, es la presión de poros U multiplicada por el área transversal A. Pero como lo decíamos hace un momento, no es muy conveniente razonar en términos de fuerzas. Es mucho más práctico razonar en términos de densidad de fuerza, es decir,
de fuerza por unidad de área, lo que llamamos esfuerzo. Entonces vamos a tomar estas fuerzas de nuestra segunda ecuación y las vamos a dividir todas por el área transversal que hemos llamado A. El primero de estos términos, F sobre A, pues corresponderá al esfuerzo total en la dirección normal que se está aplicando sobre cualquier plano vertical que imaginemos en nuestro sistema. Y como ese esfuerzo es normal, lo vamos a llamar sigma, que es la letra griega que en general usamos para los esfuerzos normales. Y entonces este esfuerzo total, sigma, pues se compone de dos contribuciones, ¿cierto? Está o puede descomponerse en dos contribuciones. Por un lado, la contribución de las fuerzas entre partículas, esta sumatoria de las fuerzas de contacto sobre el área, que aquí llamaremos sigma prima, y por otro lado, la contribución del agua. Ahora en términos de esfuerzo o de presión, pues es la presión de poros U. Entonces, nuevamente, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿cuál es el esfuerzo que corresponde a las interacciones entre partículas? Es decir, sigma prima. Pues ese esfuerzo que efectivamente está siendo transmitido entre las partículas, podemos calcularlo como el esfuerzo total, sigma, menos la contribución del agua, U minúscula, como lo vemos en la ecuación en la parte inferior de esta diapositiva. Bueno, y a esa expresión que acabamos de derivar en nuestra diapositiva anterior es lo que conocemos como el principio de los esfuerzos efectivos, que fue propuesto por Terzaghi en el año 1925 aproximadamente. Terzaghi fue un ingeniero que hizo grandes contribuciones a la mecánica de suelos, cuya foto vemos en esta diapositiva. Veamos entonces en qué consiste este principio de los esfuerzos efectivos. Bueno, parafraseando el principio de los esfuerzos efectivos en nuestras propias palabras, podríamos decir que estos son los esfuerzos que efectivamente son transmitidos en las interacciones entre las partículas que componen el suelo. ¿Cómo calculamos el esfuerzo efectivo? Bueno, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, el esfuerzo total que se transmite en un plano interno del suelo en la dirección normal está compuesto por dos contribuciones. La contribución que corresponde a las partículas, que llamamos el esfuerzo efectivo, y la contribución que corresponde al agua, que llamamos la presión de poros. Entonces, si yo quiero calcular la fracción de ese esfuerzo total que corresponde a las partículas, es decir, el esfuerzo efectivo, basta con tomar el esfuerzo total y restar la contribución del agua, que hemos llamado U minúscula, como se reescribe nuevamente en esta ecuación. El principio de los esfuerzos efectivos, a pesar de su simplicidad aparente, es un principio muy importante en mecánica de suelos y muy poderoso, porque resulta que este esfuerzo que efectivamente está siendo transmitido entre las partículas de suelo controla fenómenos muy importantes para nosotros, como los asentamientos en el suelo por consolidación, como la resistencia al corte del suelo y muchos otros fenómenos que iremos viendo en videos siguientes en lo que queda del semestre. Bueno, habiendo introducido los diferentes esfuerzos que podemos calcular en un material como el suelo, es importante para nosotros ahora pasar a analizar las diferentes fuentes de esfuerzo en el suelo, ¿sí? Los diferentes orígenes. ¿De dónde vienen los esfuerzos en el suelo? ¿Qué los provoca? Y la primera de estas fuentes, tal vez la más común y también la más sencilla, es la fuente que llamamos esfuerzos geostáticos. Esfuerzos geostáticos son aquellos esfuerzos que se deben al peso propio del suelo o que resultan del peso propio del suelo. Entonces, empecemos por analizar una situación sencilla, ¿sí? El perfil de suelo que ven ustedes en la parte izquierda de esta diapositiva. Tenemos entonces la superficie del suelo, a una cierta profundidad, el nivel freático, y si pensamos en un punto interno de este material, por ejemplo el punto A, que se ubica a una profundidad Z sub A, es interesante entonces preguntarnos, bueno, ¿cómo son los esfuerzos en ese punto? El esfuerzo total,
la presión de poros y el esfuerzo efectivo. Entonces, lo primero que vamos a calcular para contestar esta pregunta son el esfuerzo total vertical, la presión de poros y el esfuerzo efectivo vertical en este punto. Luego veremos cómo calcular los esfuerzos horizontales. Pero el esfuerzo vertical total, de hecho, es muy sencillo calcularlo. Basta con multiplicar el peso específico del suelo por la profundidad del punto que estamos analizando. Si yo tengo un peso específico y lo multiplico por una profundidad, voy a obtener las dimensiones de una presión o de un esfuerzo. En segundo lugar, ¿cómo calculamos la presión de poros? Bueno, pues basta con multiplicar el peso específico del agua por la profundidad del punto que estoy analizando con respecto al nivel freático, que he llamado aquí Z sub W. Y por último, para calcular el esfuerzo efectivo vertical, pues bastará con restar al esfuerzo total la presión de poros que hemos calculado. Pero aterricemos estas ideas en un ejemplo concreto. Nuevamente tenemos acá un perfil de suelo esquemático. Tenemos la superficie, a 2 metros de profundidad nuestro nivel freático. Luego 3 metros más abajo tenemos una transición entre dos suelos diferentes, dos estratos de suelos diferentes, que se representan aquí con dos colores diferentes. En la parte superior, por encima del nivel freático, tenemos un peso específico del material de 17 kilonewtons por metro cúbico. Luego, por debajo del nivel freático, nuestro material está saturado y en consecuencia su peso unitario es mayor, de 20 kilonewtons por metro cúbico. Y luego nuestro segundo material, el material como marrón claro, tiene un peso específico un poco menor, de 18.5 kilonewtons por metro cúbico. Identifiquemos entonces una serie de puntos. Es conveniente identificar puntos en las transiciones en las que pasa algo o en las que cambia algo. Por ejemplo, el punto A en la superficie, el punto B a la altura del nivel freático, el punto C en el contacto entre los dos materiales y el punto D en el extremo inferior del sistema que vamos a analizar. Y para propósitos de nuestro ejemplo, vamos a proponernos calcular los esfuerzos verticales total, presión de poros y esfuerzo efectivo en el punto D. Veamos cómo los calculamos. Bueno, tenemos nuevamente aquí nuestro sistema con las distancias y los pesos específicos y los 4 puntos que hemos definido. Empecemos por calcular el esfuerzo total vertical. Por eso lo llamo sigma, esfuerzo normal, sub B de vertical en el punto D. Entonces, para calcular el esfuerzo total en el punto D, lo que voy a hacer es ir sumando lo que contribuye a ese esfuerzo, el peso de cada una de las capas. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, la capa más superior, la capa de suelo que tengo entre los puntos A y B. ¿Cuál es su contribución al esfuerzo total? Bueno, pues su peso específico, que es de 17 kilonewtons por metro cúbico, multiplicado por el espesor de esa capa, que es de 2 metros. Luego, la capa siguiente, el espesor de suelo comprendido entre los puntos B y C. Nuevamente, ¿cuál es la contribución de esta capa? Bueno, pues su peso específico, 20 kilonewtons por metro cúbico, multiplicado por su espesor, que es de 3 metros. Y por último tenemos la última capa, ¿cierto? El suelo comprendido entre los puntos C y D. Y esta última capa contribuye como su peso específico, 18.5 kilonewtons por metro cúbico, multiplicado por su espesor, que es de 3 metros. Si resolvemos esta operación, obtenemos un esfuerzo de 149.5 kilopascales. En segundo lugar, calculemos la presión de poros. Entonces, nuestra presión de poros, como lo definíamos en la diapositiva anterior, será igual al peso específico del agua, 10 kilonewtons por metro cúbico,
multiplicado por la profundidad del punto D con respecto al nivel freático. Esa profundidad en nuestro ejemplo es de 6 metros, es decir que nuestra presión de poros en el punto D es de 60 kilopascales. Y por último, para calcular el esfuerzo efectivo vertical en el punto D, pues tomamos nuestro esfuerzo total y le restamos la presión de poros, obteniendo un esfuerzo efectivo vertical de 89.5 kilopascales. Vemos entonces que calcular los esfuerzos verticales es muy sencillo, a partir de los pesos específicos y de las profundidades de los puntos que estamos analizando. Y específicamente en la dirección vertical, pues lo que sabemos es que tenemos un esfuerzo vertical total que es igual o que se compone de dos contribuciones que son el esfuerzo efectivo y la presión de poros. Ahora, ¿cómo calculamos los esfuerzos horizontales? Pues resulta que también es muy sencillo. Para calcular los esfuerzos horizontales, lo que sabemos es que el esfuerzo efectivo horizontal, atención, no el esfuerzo total, sino el esfuerzo efectivo horizontal, es igual al esfuerzo efectivo vertical multiplicado por un coeficiente. Ese coeficiente normalmente lo escribimos como K sub 0 y lo llamamos el coeficiente de presión de tierras en reposo. Entonces, como lo vemos en esta ecuación, el esfuerzo efectivo horizontal es de hecho una fracción del esfuerzo efectivo vertical, puesto que este coeficiente es inferior a la unidad. Luego, si quisiéramos calcular el esfuerzo total horizontal, pues bastará con sumarle a este esfuerzo efectivo horizontal la presión de poros. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Chao.